generando un beneficio, que luego ya veremos en cuánto queda, pero un ingreso, una ganancia para el COP. Y por otra parte, cuando el COP retribuye el dinero que se ha depositado, hay un gasto. Lo mismo, si tiene que retornar ese capital al 3, al 4, al 5%, tendrá que estar gastando un dinero para pagar esos intereses. Entonces, el movimiento de ingresos y gastos del COP básicamente viene, por una parte, por la diferencia entre lo que retribuye a la persona que ha depositado dinero, los ingresos que recibe de las entidades que han solicitado fondos, más luego otros ingresos y otros gastos un poco del día a día. Ahora vamos a centrarnos sobre las partidas, y esto entiendo que es un poco la partida más, es la parte más, porque una cosa es ingreso, otra cosa es activo, ¿vale? O pasivo, es la cantidad parte sobre esos dos, esas dos diferencias que son importantes. En la partida de ingresos que tiene el COP, los ingresos de los préstamos, cuando el COP presta dinero a una entidad, cobra cambio de interés. Entonces, ese dinero, esa cantidad va ahí, ingresos de préstamos. La siguiente línea, interés de depósitos o cuenta corriente, esto es como el COP antes veíamos que tiene 2 millones de euros en el banco, también recibe unos intereses de los bancos. Ese dinero va ahí, intereses en depósitos, cuenta corriente. Otros ingresos de explotación, ahí van partidas que son ingresos que no corresponden a ninguna de las dos anteriores. Ahí van charlas, ahí van las comisiones cuando participa en emisiones, van otro tipo de ingresos que no son los anteriores, son ingresos adicionales a lo que es el ingreso, al ingreso financiero habitual del COP y que es su principal partida de ingresos. Entonces, ese tipo de ingresos van ahí. Y luego, en este caso puntual del año 2011, había ingresos del encuentro que hubo, ¿no? Pero bueno, básicamente en el día a día del COP, si quitásemos el tema del encuentro o la parte de extraordinarios, hay 3 fuentes de ingresos. El ingreso del dinero que se presta a las entidades, el dinero que entra de los bancos por tener el dinero depositado en sus cuentas corrientes y el ingreso de otros servicios que pueden venir sobre todo de las emisiones, de las colocaciones y del tema de charlas y talleres y demás que hace el COP. Entonces, esas son sus grandes fuentes de ingresos. ¿Cuáles son sus principales partidas de gastos? La plantilla del COP, ahí en primer lugar, 103.000 euros. Servicios externos son contrataciones, pues bueno, lo típico de un asesor, una campaña de publicidad, el alojamiento de la página web, impresión de folletos, los viajes de las personas del COP que se tienen que desplazar por temas del COP y, bueno, pues lo que son un poco los gastos de funcionamiento que no son los gastos de personal. Luego tendríamos la partida de amortizaciones, que esto es la partida que recoge el deterioro del inmovilizado material. Antes veíamos en el activo que había 450.000 euros, que era el inmovilizado material, que hemos dicho que eran bienes tangibles a más de 12 meses. ¿Qué pasa? Que si yo tengo este ordenador y lo he comprado hoy por 800 euros y yo lo pongo en mi activo por 800 euros, todos somos conscientes de que este ordenador dentro de un año va a valer menos. Y dentro de 2 menos, y dentro de 3 menos, y dentro de 4 pues posiblemente ya no sirva casi para nada. Entonces tiene que haber una operación contable que vaya reduciendo el valor de esos activos para ajustarlos a su valor real. Lo mismo, si yo tengo este local y hoy lo compro por 50, la teoría contable, que luego en España, con lo que hemos vivido anteriormente, pues la teoría contable se ha visto superada porque los pisos valían más y más, pero bueno, la teoría contable dice que no, que con el paso del tiempo las cosas tienden a valer menos, con lo cual hay que hacer un asiento, un gasto que recoja ese deterioro del valor. Y esa partida contable, ese gasto que recoge ese deterioro de valor, son las amortizaciones. Estas amortizaciones no se hacen a buen tuntún, hay unas tablas fiscales que dicen, bueno, dependiendo del tipo de bien y su duración, tienes que amortizar tanto cada año. O sea, esto está tabulado también por ley y por reglamentos contables, cómo se tienen que amortizar los bienes que duran más de 12 meses. La siguiente partida son las provisiones. Vale, en el caso del COP, como es una entidad
que presta servicios financieros, que presta dinero, tiene que haber en algún sitio un gasto cuando ese dinero no lo devuelven. Entonces, cuando una entidad no devuelve dinero al COP, el COP en este caso sí que ha tenido un gasto. Porque antes decíamos, el COP recibe dinero de un colaborador, de una colaboradora, lo presta a la entidad solicitante, ni gana ni pierde. No gana ni pierde si se lo devuelve. Pero si el COP presta dinero a una entidad y esa entidad no se lo devuelve, el COP mantiene la obligación con los aportantes de devolverle esa cantidad. Entonces, el COP podría no devolver el dinero a quien ha hecho la aportación, pero como el COP va a devolver ese dinero, haya habido una pérdida, porque el COP va a tener que tirar de su dinero, de sus beneficios de otros años, para hacer frente a ese aportante. Entonces, lo que se hace contablemente es un asiento, un gasto que recoge el hecho de que una entidad no devuelva el préstamo, que es la partida de provisiones. En el COP, que es una práctica también muy general en las entidades financieras, se hacen dos tipos de provisiones. Una provisión específica, si sabemos que una entidad no va a devolver un préstamo, se provisiona, se hace ese gasto de que, bueno, la cooperativa no ha pagado y sé que no va a pagar, pues bueno, reconozco la pérdida que he tenido. Y luego se hace otra provisión genérica. Es decir, bueno, por si acaso una que creo que va a pagar no acaba pagando, voy a reconocer este gasto por si luego vienen mal dadas. Lo mismo, esto es algo que hace el COP, es algo que también hacen las empresas comerciales que también se suele hacer, y luego es algo que la banca también está, la banca normal que conocemos, bueno, normal, algo anormal, la banca que tiene letreros en las calles, pues también hacen las provisiones genéricas y las provisiones específicas, porque nunca sabes quién te va a dejar de pagar, ¿no? Y luego en este caso teníamos lo mismo, una partida de gastos derivados del encuentro y luego una partida de gastos extraordinarios. Entonces, y el resultado del ejercicio es la suma de los ingresos menos la suma de los gastos. Si hay más ingresos que gastos, hay resultado positivo, y si hay más gastos que ingresos, hay resultado negativo. Y en cualquier caso, este resultado es el que luego se lleva, estos 24.101, si está bien hecho, que me imagino que seguro que está bien hecho, es el que se lleva aquí, al resultado del ejercicio. Entonces, la forma que tenemos de cuadrar el balance es con el resultado que ha habido a lo largo de ese año. Es decir, si yo tengo unas masas de balance al principio de año y otras a finales, estas habrán subido y bajado, lo que decíamos, habrá habido más dinero aportado por quienes vienen a depositar dinero, habrá habido más dinero prestado a las entidades o menos, eso lo irá fluctuando, pero luego lo que es el resultado, el remanente que ha quedado a nivel de los ingresos de remuneración a las aportaciones y de préstamos, más los gastos de salario y demás, sea lo que quede como resultado neto del ejercicio. A la hora del tema fiscal y también jurídico del COP, no hay que olvidar que el COP es una cooperativa, pero no es una cooperativa de crédito. No, o sea, ni tampoco es... ¿Qué diferencia hay? Es que normalmente las entidades puramente financieras, como es un banco, una caja de ahorros, una cooperativa de crédito, o el caso que planteabas de un fondo de capital riesgo o cualquier tipo de estas entidades 100% financieras desde su constitución, generalmente se acogen a sistemas fiscales y legales diferentes, son específicos. Entonces, por ejemplo, tienen que estar regulados por Banco de España o por la CNMV, o sea, tiene una serie de requisitos legales que el COP de momento no está cumpliendo porque, bueno, requieren unos tamaños, unas magnitudes de inversión muchísimo mayores. O sea, claro, ¿qué pasa? Que como la estructura que tiene de pasivo el COP es muy simple, es decir, tiene el dinero que se recibe por parte de los socios colaboradores y el capital que se recibe por parte de las entidades. Entonces, lo que se está pensando es decir, ¿qué fórmulas puede haber para que los colaboradores puedan entrar como capital para aumentar esa proporción? Porque no hay, entre comillas, tal y como tú bien dices, como tengo que bajar una para subir la otra, ¿cómo lo puedo hacer? Pues una de las opciones que se podría barajar
es dar entrada en el capital no solamente a las entidades, sino dar también entrada en el capital a los otros, o como queramos llamar, ¿no? En persona, socia, colaboradora y socia. Es un poco lo que se trata, porque es la única manera que hay para que pueda crecer menos desproporcionadamente el capital social que la parte del exigible. Si tú grabas un poco más, al estar ingresando más y gastando lo mismo, tienes más resultado positivo, con lo cual, al final del año, tus fondos propios serán mayores. Entonces, de esa manera, es una manera que tenemos, una de las posibles maneras para que la proporción entre fondos propios y exigible no se deteriore tanto. El dinero de los impuestos iría en la cuenta de resultados. Aquí está el resultado antes de impuestos. Entiendo que el impuesto ha sido cero, porque en la balanza estaba la misma cantidad. En el caso de que... No es la misma. Antes de impuestos. Ah, vale, está sin liquidar todavía. Está sin liquidar. Sí. Ah, porque son de mayo y sus liquidar el impuesto se hace en junio. En julio. Bueno, sin liquidar en julio. Entonces sería, aquí vendría, vamos a suponer que ahora, que el impuesto... Aquí el único impuesto que cuando ponen antes de impuestos es antes de impuesto de sociedades. Es decir, el resto de impuestos están ya pagados. Retenciones, IVA y demás, esto ya está todo liquidado. Si el impuesto de sociedades fuese, por ejemplo, que hay que pagar, en este caso, 101,97 €, sería un gasto, y entonces el resultado final serían 24.000 €. Y ese resultado, en el balance, en vez de 24.000, serían 24.000. Lo que posiblemente el COP, por el tipo de entidad que es y por estas cifras, pues puede que esté exento. No, yo entiendo que el COP tiene que... O sea, el problema que... No, pero... No, que yo no... O sea, el tema de fiscalidad en España, una de las grandes peleas que hay es que, dependiendo de qué tipo de entidades, no me refiero a las cooperativas, sino en general, con exenciones, y si eres de menos de no sé cuánto y tal, al final puede salir cero. Entonces no sé si está... No, pero yo creo que sociedades... Algo paga, chincha, sí. Poco, pero algo. Entonces entiendo que no tiene ningún reflejo, sino que simplemente todavía no se había liquidado el impuesto y en las cuentas que se aprueban el resultado ya es después de impuestos. Claro, claro. Sí, tenéis el resultado final, el neto. El neto, lo que ha quedado. De la provisión, que eran 46.000 €, el detalle que me pasaron era que de esos 46.452, 30.000 correspondían a una operación concreta y el resto a la parte genérica. Entonces, lo que suele hacerse las entidades es, bueno, en el caso del COP es muy pequeño, pero si no, en un banco tienen las series estadísticas de cuál suele ser la... Bueno, los bancos tienen la provisión... Bueno, el Banco de España le dice, tienes que provisionar tanto. O sea, los bancos grandes lo hacen así. El Banco de España dice tanto y provisionas eso. Pero en el COP lo que se hará, imagino que es un poco como una serie estadística de cuál suele ser, oye, el porcentaje tal de morosidad. Bueno, pues lo específico es, oye, la operación que sabemos que hay que provisionar tanto más la genérica. Perdón, más la específica. No. La operación que sabemos que va a fallar es la específica más la genérica, que sería ese porcentaje aplicado sobre la masa de préstamos vivos. O sea, podemos decir que el negocio de intermediar dinero está así, funciona así. Incluso la provisión, es que es un poco... La provisión específica funciona con unos calendarios un poco raros. O sea, un poco raros no. Es... En la banca tradicional, en la banca clásica, por calendarios, si tú dices que hoy, en los casos que vemos famosos de desahucio, hay un calendario. O sea, cuando una persona deja de pagar, el banco no provisiona ese día al 100% del préstamo, sino que hay una serie de calendarios para provisionar las operaciones que se cree que son fallidas. O sea, es un tema relativamente complejo. En el caso del COP es de los más sencillos. Hace, bueno, ¿qué sabemos que este año va a fallar? Esto, más un porcentaje sobre el saldo de los préstamos vivos. Pero vamos, que tienes un porcentaje mínimo, 15.000 sobre 8 millones, es un 2 por 1000, ¿no? Sí, 2 por 1000. O sea, que es muy poquito. Espero veros en la próxima asamblea.
Y nada, muchas gracias a... Gracias a vosotros.